Siguiendo con las ortesis de miembro superior, y específicamente estas son para inmovilización de hombro, ¿sí? Vamos al cabestrillo u ortesis canadense. En este caso es una manga directamente que cubre toda la zona del codo y antebrazo y parte de la mano, sujeta por una tira que va desde delante hacia atrás de esta estructura. Va a incluir entonces el codo y se logra una mayor sujeción con los soportes de antebrazo. En algunos casos suelen agregársele tiras extra, pero con este es suficiente. El cabestrillo sin tirantes es un cabestrillo específicamente indicado para las cirugías de hombro. En este caso, la cirugía de hombro tiene que ser de este lado, ¿sí? Entonces tenemos que evitar cualquier tipo de aproximación hacia un tirante hacia la zona de la cirugía. Por lo cual su especial configuración soporta el peso del brazo a través de una cincha que también rodea la cintura. Entonces esta cincha se puede llegar a retirar, ¿sí? Y con esta cincha sola de la cintura podemos dejar la región totalmente libre y sin ningún tipo de presión. Las ortesis de fijación articular de la articulación acromioclavicular se aplican cuando hay patologías en la articulación acromioclavicular como luxaciones o reparaciones quirúrgicas. En este caso, lo que se tiene que tratar es que la articulación en sí quede libre, ¿sí? Lo más que se pueda. Esta puede ser utilizada como alguna de las figuras anteriores, ¿sí? Pero de esta forma, con estas cinchas, se fija aún más el miembro superior, se lo deja inmóvil y de esa forma tenemos la seguridad de que el muñón del hombro no se va a movilizar. Entonces, estas reparaciones quirúrgicas pueden ser en esta zona o en fracturas de tercio externo de clavícula. Por eso es que una de las cinchas puede estar en la zona de tercio medio o acercarla un poco más hacia el tercio interno de la clavícula. Este dispositivo, que es el dispositivo de 8 de guarismo, lo hemos visto en traumatología, ¿sí? Se usa específicamente en lo que son las fracturas de clavícula, nada más que, fíjense, la característica no es la de un vendaje como lo vimos en traumatología, que era un vendaje que podía ser vendaje normal, vendaje funcional o un vendaje de yeso en 8, ¿sí? Las variantes pueden ser utilizadas, por ejemplo, acá tenemos otro tipo de materiales, pero la estructura es similar y lo que tiene este es que es ajustable y posee zonas, sobre todo debajo de la axila y en la parte del frente, acolchonadas que permiten que esta persona pueda desenvolverse con facilidad. En la parte práctica van a ver una variante, ¿sí? Que está indicado para pacientes hemipléjicos, en los cuales se presenta una almohadilla por debajo de la zona de la axila, ¿sí? Que ayuda a mantener el hombro elevado porque al estar hemipléjico y estar en un estado flácido, el hombro tiende a luxarse con facilidad. Entonces, se realiza ese almohadillaje y el cruce se realiza en la zona infraescapular. Dentro de la biomecánica, ¿sí?, de estos dispositivos tenemos tres tipos de función. Principalmente una que es la del reposo, otra la de soporte y otra de fijación en una posición determinada. O sea que la estructura biomecánica de estos dispositivos me tiene que mantener estos elementos cumpliendo estas funciones.
El reposo se obtiene al limitar la movilidad, o sea, con toda la forma en la que están dispuestos, impide principalmente la movilidad de hombro, limita la movilidad de codo y dependiendo de hasta dónde cubra, me puede llegar a limitar la movilidad de muñeca o no y me deja total libertad de mano. La función de soporte se realiza al descargar la articulación del hombro mediante el traslado del peso del brazo al antebrazo, mano y cuello. O sea, todas estas estructuras, estas y estas, por ejemplo, hacen que no se descargue específicamente las fuerzas de gravedad sobre la articulación glenohumeral, sino que se descarguen sobre las otras zonas donde se va a encontrar el soporte. El cabestrillo constituye la órtesis más representativa de la función de soporte y reposo. ¿Cuáles son las observaciones de uso? Las observaciones de uso que hay que tener en estos tipos de dispositivos es que se tienen que poner y quitar con facilidad, por lo cual lo que nosotros tenemos que proponer al paciente es un entrenamiento en la postura y sacado, y que en lo posible lo puede desarrollar él mismo. Debe colocarse con una tensión adecuada. O sea, tampoco, por ejemplo, las cinchas tienen que estar muy arriba porque eso presiona muchísimo la zona cervical, y aparte de tener la patología a nivel del hombro, vamos a tener patología, o sea, contracturas a nivel cervical, desviaciones posturales, ¿sí? Si es que las cinchas están muy apretadas. Si las cinchas están muy sueltas, el soporte que tendría que hacer del peso sobre el antebrazo y sobre los otros elementos, evitando que haga fuerza el hombro, no estarían cumplidas, entonces tampoco se podría aprovechar específicamente. Los vendajes tipo Velpo deben colocarse necesariamente en contacto con la piel, o sea, no lo podemos colocar como en el caso de la figura sobre una remera, sino que tiene que estar directamente en contacto con la piel. Los cabestrillos de una o de dos cinchas deben almohadillarse en la zona por debajo del codo, o sea que en esta zona específicamente tenemos que almohadillarla porque ahí va a ser una de las zonas donde se va a recibir bastante peso. El modelo de cabestrillos sin tirantes debe dejar totalmente el hombro libre. Acuérdense que ese cabestrillo se utilizaba para cuando había algún tipo de cirugía, o usted puede llegar a utilizar luego de una cirugía para mantener la zona descubierta y de esa forma poder hacer las curaciones pertinentes. El dispositivo en 8 de guarismo se debe almohadillar debajo de las axilas para no producir roces, y se almohadilla aún más, acuérdense, en el caso de pacientes hemiplégicos.